Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, equipo. Eh, Hoy, como ya les explicamos, vamos a iniciar con la clase número 6. Va a ser la clase de JavaScript. Hoy vamos a ver los conceptos básicos de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Variables, tipos de datos, operadores, tipos de operadores y funciones. Para aclarar que aunque esto es lo básico, precisamente se trata de que como son las bases, es importante que lo entiendan. Algunas de estas cosas puede que sean complejas de digerir al principio, pero con la práctica y el tiempo lo van a ir entendiendo. Si es necesario, obviamente repítanse el video y pregunten todo lo que quieran, que para eso vamos a estar los tutores. Bueno, entonces ya habiendo visto el itinerario, vamos a arrancar. Entonces, vamos a arrancar con JavaScript por el inicio, que es definiendo qué es JavaScript. Eh, JavaScript vamos a adaptarnos aquí a la definición, es un lenguaje de programación interpretado. Se puede usar del lado del cliente para agregar interactividad en las aplicaciones web y del lado del servidor con Node.js para crear servicios de backend. Y aquí les voy a compartir lo que yo hago cuando yo no entiendo un carajo las definiciones o no entiendo la definición de algo y necesito entenderlo. Lo que hago es comenzar a desglosarlo y comenzar a aclararlo para mí mismo. Entonces, por ejemplo, eh, aquí tomé como lo más común que puede ser enredado o difícil de entender para poderlo digerir bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un lenguaje de programación? Ya sabemos que es un lenguaje, así como nosotros hablamos español y es nuestro medio, nuestras reglas, nuestro lenguaje para comunicarnos. Entonces, el lenguaje de programación es un lenguaje también, pero que en este caso va a ser para darle instrucciones a las máquinas. No solamente JavaScript es un lenguaje de programación, hay muchos lenguajes de programación, así como tenemos muchos en lenguajes como el español, el inglés, francés, etcétera. Entonces, asimismo, hay muchos otros lenguajes. ¿Qué significa que sea interpretado? Dice que puede ser leído sin necesidad de ser traducido a otro lenguaje. Esto permite ver cambios en tiempo real. O sea, se traduce en rapidez. ¿Y cómo así? O sea, que si es interpretado, significa que en este caso el navegador y Node.js, que vamos a ver más adelante eso con más detalle, que son los interpretadores, son los que leen JavaScript, no necesitan pasar de JavaScript, no sé, a otro lenguaje para poderlo entender, sino que ellos entienden directamente JavaScript. Es como si tuvieras un traductor en lenguajes, no sé, tú no entiendes inglés, entonces vas a hablar con otra persona que es de Estados Unidos que habla full inglés, no sabe nada de español, ustedes necesitan un intérprete. Ustedes necesitan alguien que les traduzca al uno y al otro. En este caso, JavaScript es un lenguaje interpretado, por ende no necesita ser traducido a otro lenguaje. Eso quiere decir interpretado. Entonces, si es interpretado, significa que hay intérpretes. En este caso, el intérprete es el que lo entiende es el navegador y es Node.js, que como les dije ahorita, ya vamos a ver qué es. ¿Qué es cliente dentro de nuestra definición? Cuando decimos, hey, cuando estamos diciendo que se puede usar del lado del cliente, ¿cómo así que del lado del cliente? Entonces, cuando hablamos del cliente en programación, nos referimos a todo lo que ocurre, o mejor dicho, a esos dispositivos que están usando nuestros usuarios o esas páginas o esas interfaces, todas esas cosas que están usando los usuarios. Entonces, por ejemplo, nosotros en Zoom estamos usando básicamente esta interfaz, esta aplicación la estamos usando y esto es lo que hay del lado del cliente. Del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado están pues todos los servicios, las bases de datos. Por ejemplo, si esta grabación queda en la nube, entonces les queda a ellos del lado del servidor. Y entonces, ¿qué es del lado del servidor? Por el servidor se refiere a un dispositivo remoto, que puede ser un computador de una X empresa donde almacenan y estructuran todos sus servicios, o también lo que llamamos en la nube. Por ejemplo, existe el servicio de Amazon, todos conocemos Amazon pues por la tienda online o por Amazon Prime ahorita pues con todo este boom de las plataformas de streaming.
Pero Amazon también tiene un servicio que se llama AWS, que es un servicio en la nube para que no tengas que tener un computador físico, sino que puedas alojar tus servicios en la nube de manera remota. Y finalmente, Node.js. Node.js, resulta que JavaScript en un principio solo lo podía entender el navegador, solo el navegador sabía el lenguaje JavaScript, entonces solo el navegador lo entendía. Resulta que alguien se tiró un cabezazo, no vamos a entrar en detalles quién y no de todo eso porque nos resta tiempo, pero alguien se tiró un cabezazo y fue que cogió y toda esa herramienta, ese motor, ese intérprete que había en el navegador, se lo creó en un entorno para que el computador también lo pudiera entender sin necesidad de un navegador. Eso nos permitió que con Node.js, que fue lo que creó para poder entender JavaScript desde el servidor, desde nuestras máquinas, con eso ya podemos trabajar también backend y entre otros servicios eh, usando JavaScript. Antes no se podía y desde que existe Node.js el uso de JavaScript se disparó muchísimo, muchísimo, muchísimo. No vamos a entrar en detalles de Node.js, pero para que se hagan una idea. Entonces, yo les decía, ¿qué es lo que hago yo? Yo desgloso el concepto y lo reestructuro y comienzo a cambiar las fichas de rompecabezas y ahorita los invito a que probemos de nuevo en la definición. Ya no vamos a tener esta definición un poco técnica, bueno, bastante técnica, sino que vamos a tener una menos técnica. Entonces, ¿qué es JavaScript? Es un lenguaje usado para escribir instrucciones lógicas dirigidas a una máquina que puede ser entendido por los navegadores y Node.js sin necesidad de ser traducido a otros lenguajes. Se usa del lado del usuario para brindar páginas y aplicaciones más interactivas y dinámicas. Y del lado del proveedor del servicio, que es remoto o el servidor o la nube, como lo quieran llamar, para crear servicios que puedan consumir, que pueda consumir en el lado del usuario. Básicamente esto es lo que yo hago siempre, todo el tiempo, con las definiciones y así las entiendo. Eh, en inglés, digamos que los americanos tienen una cantidad de siglas para todo y una cantidad de palabras técnicas para todo. Y toca hacer esto todo el tiempo, o sea, como que, hey, ¿qué es eso? ¿Qué están hablando? Y bueno, aquí les dejo básicamente mi consejo y es practiquen desglosar los conceptos, háganlo, está bien, pero apréndanse los términos técnicos, o sea, familiarícense y cuando ya los puedan masticar, cuando ya los digieran más fácil, empiecen a usar solo los términos técnicos, porque va a ser necesario, porque esto que decimos acá en una entrevista, en un trabajo, va a hacer que pues, yo pierda más tiempo, o sea, si yo puedo hablar con una palabra que esa palabra me englosa todo un concepto, en lugar de explicar todo ese concepto, pues mejor. Pero empiecen por este lado, estudien de esta manera y les va a ir muy bien. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí a materia y vamos a empezar a ver qué son las variables. Las variables, aquí les quedan los conceptos, algunas cosas se las voy a leer, otras no tanto, pero las variables de manera sencilla son espacios en memoria a los cuales yo les asigno un nombre y ese nombre me va a permitir, va a ser la función de una llave, por decirlo así. Entonces, eh, yo puedo usar esa referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos edad es igual a 25. Entonces, voy a almacenar la edad de un usuario que es de 25 en la palabra edad. ¿Eso que me permite? Que cada vez que yo escriba edad, voy a tener el valor interno de que yo le asigné. Vamos a verlo más a detalle. Pero bueno, el caso es que para yo asignar variables y para yo empezar a escribir JavaScript, vamos a encontrar algo que se llaman palabras claves. ¿Qué son las palabras claves o en inglés keywords? Son palabras que JavaScript creó para hacer unas tareas en específicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignar una variable, yo tengo que usar una de estas tres palabras claves. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero la primera es let, la segunda es cons y la tercera es var. Nunca usen var. Var es una palabra o sea, es una palabra reservada que se diseñó y que en el inicio se usaba pues con JavaScript, pero después de ECMAScript 6, sí, ECMAScript 6
que eso fue pues una actualización que hicieron en el año 2015, perdón. Comenzaron a existir LED icons para reemplazar bar, porque bar estaba trayendo muchos problemas. No vamos a ahondar porque nos extendemos a otros temas que todavía no conocemos, pero vamos a usar para los ejemplos y todo el tiempo solo LED icons. Vamos a leer el chat. Dice, buenas noches a todos. ¿Me podrían indicar dónde está quedando la diapositiva? Ok, las diapositivas de cada clase, igual eso lo respondemos, lo vemos al final, quedan en el video, debajo del video queda el link y ese los dirige a la diapositiva. Al final lo vemos. En fin, continuemos. Entonces, vamos al código. Me pasé. Vamos al código y vamos a ver qué funcionalidad tienen las variables. Entonces, vamos a crear por aquí una nueva carpeta. Clase JS. Voy a entrar a la carpeta. Es esta. Voy a entrar con git bash here para abrir el, el editor y voy a escribirle code espacio punto. Eso me abre el editor. Le digo que sí es confiable. Bueno, le doy ahí que yes. Y miren que si se fijan, aquí me dice que abrir la carpeta clase JS, clase JS acá. Y efectivamente vengo desde la clase JS. Entonces, para que sepan, para que siempre verifiquen dónde están, que sí se están en el archivo que es. Entonces, vamos a crear un archivo que se va a llamar variables.js. Entonces, hay una herramienta que ustedes ya han ido viendo en Open Bootcamp, que es usar el console log. El console log es su mejor amigo. No abusen de él, pero apóyense cuanto más necesiten, úsenlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero? ¿Qué pasa si yo quiero? Bueno, repasemos aquí algo. Recordemos que el console log me permite imprimir por consola lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos con el típico Hello World. Entonces, yo uso una aplicación, bueno, hay muchas, las que ustedes están usando en Open Bootcamp es genial, pero entonces yo, digamos que por no actualizar mi navegador, mi editor, la extensión, estoy usando todavía Runner. En fin, me aparece aquí abajo lo que imprime el console log, Hello World. Si yo quiero cambiar, no sé, vamos a traducirlo al español, hola mundo. Entonces, el console log, imprimimos acá. Miren que ya me aparece, ok, no guardé. Buen dato importante, cuando les aparezca esta bolita blanca acá, significa que ustedes no han guardado los cambios. Él en este momento cree que todavía estamos con Hello World porque no he guardado. Le doy Control S y en Mac es Command S, por si algo. Y miren, ahora sí tengo mi hola mundo. Listo. Entonces, viendo que ya todo funciona bien, vamos a limpiar esto acá y vamos a hacer lo siguiente. Ok. ¿Qué pasa lo siguiente? ¿Cuál es el uso de las variables? Digamos que yo quiero saludar, por ejemplo, yo quiero saludar no sé, a Peter. Entonces, normal, le imprimo por consola y le mando el mensaje a Peter. Hey, hola Peter. Pero ¿qué tal si yo comienzo, por ejemplo, a hacer una conversación más prolongada con Peter y entonces le pregunto, por ejemplo, ¿cómo estás, Peter? Vemos que ya tenemos nuestra conversación un poco más elaborada. Y hola, Peter, ¿cómo estás, Peter? ¿Qué pasa? Las variables, como les decíamos, nos permiten almacenar valores en memoria. ¿Cuál es el objetivo de almacenar algo en la memoria de la máquina? Re- Hay dos. La primera, reutilizarlo. Entonces vamos a ver ese caso de reutilizarlo. Vamos a guardar Peter acá y en lugar de colocar Peter en cada una de estas frases, vamos a colocar más la variable nombre. Miren que aquí no estoy colocando Peter, estoy colocando nombre. ¿Por qué? Porque pues la variable yo decidí llamarla nombre.
tal cual. Esto no es porque, entonces Peter es un nombre, entonces eso te tienen que llamar nombre. No, yo podría cambiarle esto. Podría cambiarlo por, inclusive por Peter mismo. O inclusive yo hago muchas pruebas en mi trabajo y coloco, en lugar de ponerme a pensar nombres, que eso quita mucho tiempo, coloco muchas As o alguna letra muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo imprimo esto así, miren que como yo borré nombre, ya no existe la variable nombre, existe la variable AAA. Y si yo imprimo esto, me va a decir, hey, venga, es que nombre no está definido, nombre no existe. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay nada en memoria guardado como nombre. Si yo vuelvo a hacerlo como nombre, vamos a borrar consola. Ahora sí me dice, hola Peter, ¿cómo estás Peter? Bueno, ¿cómo estás? Perdón, no guardé. Otra vez se me olvidó guardar. Vamos aquí, un truco, vamos a darle en File, vamos a darle en Autosave y ahora sí. Entonces, cada vez que yo haga un cambio ya no aparece la bolita porque se guarda automáticamente. Listo, ahora sí. Entonces vamos a borrar acá y vamos a imprimir. Y si se fijan, ahora sí me aparece hola Peter. Ahora, el cómo estás no tiene a Peter porque no se lo he concatenado. Eso lo Everson vamos a tiene ver la más manita adelante. alzada. Sí, claro, Everson, bien pueda. ¿Qué hace el autosave? Disculpa. El autosave lo que hace, lo voy a desactivar. Mira, si yo escribo, de hecho voy a agrandar esto un poco. Yo creo que ahí deben ver perfecto. Vamos a poner esto grandote y yo creo que ahí ven bien. Yo acabé de quitar el autosave. Entonces, como quité el autosave, lo alejé mucho. Ahora sí. Si yo, por ejemplo, escribo otro console log, punto log, miren que arriba apareció un punto blanco. ¿Sí, sí lo alcanzas a ver? Por acá por donde estoy Sí, moviendo el claro. mouse. Ese punto blanco me indica no he guardado los cambios. O sea, es una ayuda de Visual Studio Code para decirme, hey, no has guardado los cambios. Entonces, esto no va a ser tenido en cuenta lo que modificaste. Yo tendría que hacer el comando control S o por aquí. Ok, no, por aquí no está la opción de save, pero tendría que ser el comando control S para Windows y command S para Mac. ¿Qué pasa? Que esto a veces se puede volver tedioso. Entonces, para yo evitarme eso, voy aquí a Files o Archivos, si ustedes lo tienen en español, y van a autoguardar o autosave si lo tienen en inglés. Y mira que se quitó el punto. Y si yo hago modificaciones, borro, escribo, lo que sea, mira que nunca vuelve a aparecer el punto blanco. ¿Por qué? Porque siempre se guarda solo. ¿Sí quedó claro, Sí, entendido. Everson? Ok, Gracias. con gusto. Ok, entonces como les decía, el nombre es la llave o la referencia que me ayuda a acceder al valor Peter. Yo puedo guardar no solamente texto, no solamente Peter, sino que puedo guardar muchos tipos de datos. Muchos, muchos, muchos. El tema es que ya vamos a ver qué tipos de datos pues tengo, pero entonces lo importante es saber que las variables me permiten eso, o sea, tener control y un lugar donde almacenar mis datos para poder acceder a ellos las veces que quiera y no tener que volverlos a escribir. Y ahí la segunda funcionalidad de las variables. Resulta que como humanos somos propensos a cometer errores y por ende, si yo quisiera, no sé, escribir Peter de nuevo, entonces digamos que puedo, no sé, Peter, escribirlo aquí con doble E y eso generarme un error. Eso pasa muy seguido que muchas veces escribimos a mano valores que sencillamente los escribimos mal y nos generan errores en nuestras aplicaciones y es muy común, pasa mucho. Una buena práctica para evitar eso es sencillo. Si yo necesito usar Peter muchas veces, en lugar de escribirlo muchas veces y tener la posibilidad de equivocarme muchas veces, más bien lo escribo una vez en una variable y lo asigno en varios lugares. Entonces, si yo imprimo acá, miren que no está apareciendo cómo estás, Peter, sino solo cómo estás. Borro acá, le doy play y ya ahora sí me aparece, hola Peter, ¿cómo estás, Peter? Estos son las variables. Ahora,
¿qué hay que tener en cuenta? Con cons yo no puedo reasignar esto. Por ejemplo, yo no puedo como que, no, pero es que él no se llama Peter solamente, él es, no sé, vamos a decir que nombre va a ser igual ahora a Peter Parker. Esperemos que sí se escriba así. Si yo hago eso, vamos a ver qué pasa. Me arroja un error de una. Me dice, hey, Peter, mejor dicho, me dice acá, aquí está el error. Dice, estoy asignando un valor distinto a una constante. Resulta que cons es la palabra reservada para constante y este valor que yo asigno en una variable de tipo cons no lo puedo volver a reasignar. O sea, esta variable ya no puedo decir, hey, no, es que quiero reasignar esto y darle otro valor. Yo ya no puedo hacer eso. Hay maneras de hackear, como quien dice el sistema, y asignarle, por ejemplo, una variable a nombre en lugar de esto. Digamos que existe, no sé, cons nombre usuario. Y vamos a asignar nombre de usuario acá. Eh, yo puedo hacer de muchas maneras y asignarle una variable que sí pueda, perdón, no era cons, era let. Entonces, por ejemplo, una variable de tipo let, yo sí le puedo cambiar el valor. Entonces, yo puedo, por ejemplo, asignarle a una variable constante otra variable o otro valor que yo sí pueda modificar. Eso, pues, lo vamos a ver a profundidad más adelante. Simplemente sepan, hoy vamos a ver muchas cosas, pues, digamos que por encima, porque son las bases, pero sepan que pueden hacer ese tipo de cosas. Ya la imaginación les va a ir dando como para que hagan todo ese tipo de cosas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Ok. Entonces vamos a ver el ejemplo de LED. LED. Ok, hagamos algo más inteligente acá. Entonces vamos a cambiar. LED es igual, ahorita nuestra variable de nombre es de tipo LED, ya no es de tipo cons. Y si decimos que nombre, le reasignamos otro valor y decimos que nombre es igual a Peter Parker, vamos a ver si otra vez estalla. Miren que ahora sí nos deja. Hola Peter Parker, ¿cómo estás Peter Parker? Si nos permite, podemos usar la referencia, ya no tenemos que volver a usar LED o cons acá, no tenemos que usar nada de eso, sino que nombre ya existe, ya fue definida con la palabra reservada LED. En ese orden de ideas, siempre usemos estos espacios en memoria. Son como casilleros en los cuales metemos cosas. ¿Qué cosas podemos meter? De todo. Vamos a ahorita a continuar con los tipos de datos y van a ver qué cosas pueden asignar. Les voy a hacer algunos ejemplos para que puedan verlo. Miramos el chat. Manos levantadas, ¿no? Ok. Listo. Entonces, seguimos con la presentación. Ok. Ahora, tipos de datos. Los tipos de datos son una forma de clasificar y representar los diferentes valores Perdón, que... antes de que sigas, ¿Sí? mira el chat, por favor. Ok. Juanes Delgado. Entonces, const nos permite declarar variables inmutables, o sea, no se pueden cambiar. Exacto, no se pueden cambiar. Var y let nos permiten crear variables mutables que se pueden cambiar. Correcto. En var y let sí podemos cambiarlas. Muchas gracias por la aclaración para todos. Como lo decíamos, solo una recomendación, nunca usen var. No es algo realmente que se use ahorita a nivel profesional, al menos en los proyectos en los que yo he estado, nunca antes evitan usarlos cuando alguien los usa por alguna razón, no sé, se le fue o cometió el error o está aprendiendo, se le corrige, pero var como tal nunca se usa. Por eso de pronto no ahondo en explicarles cómo funciona var, porque pues la idea es que aprendamos puntualmente lo que vamos a usar y pues en el tiempo vamos a ir viendo buenas prácticas. Muchas gracias, Juanes. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de datos. Por tipos de datos, entonces nos referimos a lo siguiente. Son una forma de clasificar y representar diferentes
valores que pueden ser almacenados y manipulados en un programa. Los tipos de datos en JavaScript son dos, que son los primitivos y los de tipo objeto. Eso es importante saberlo porque nos va a permitir saber qué tipos de datos podemos modificar y manipular y cuáles tipos de datos no. Son importantes para realizar operaciones, almacenar información y manipular datos. Como les decía, en las variables podemos almacenar lo que queramos. Entre esos, todos estos tipos de datos que vamos a ver, según la conveniencia que necesitemos. Ahora, vamos a ver primero los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos básicamente se refieren a valores que podemos asignar. También hay que aclarar que son inmutables, o sea, normalmente, y eso es importante saberlo más como en la lógica de cómo funciona JavaScript, es que cuando yo, por ejemplo, en el ejemplo de Peter Parker, yo aquí tengo un valor que ya vamos a ver con más detalle que se llama string o texto o cadena de texto. Lo pueden decir de las tres maneras, les van a entender. Cuando yo le digo a nombre que es de valor es igual a Peter, y luego le digo a nombre que es Peter Parker, yo no modifiqué Peter. Este Peter Parker es un valor nuevo, no tiene nada que ver con este de arriba. Eso hace referencia a que son inmutables. Es simplemente para que sepan, o sea, no es algo práctico a la hora pues del trabajo, pero es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona detrás de bambalinas pues también JavaScript, que es lo que realmente hacemos en cada instancia. Entonces, aquí yo le estoy asignando un nuevo texto que nada tiene que ver con eso. A eso se refiere con inmutables. No es que yo pueda modificar Peter, para nada. Volvemos a la presentación. Entonces dice lo siguiente, son inmutables, lo que significa que no se pueden modificar directamente una vez que se han creado. Cuando se asigna un valor primitivo a una variable, la variable contendrá ese valor específico y no se verá afectada por cambios en el valor original, lo que les decía. Pues eso traducido al español significa eso. Peter no puede cambiar, o sea, no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Yo lo que hago es asignarle a esa variable, a ese casillero, le cambio el valor. Ahora, ¿qué tipos de valores primitivos hay? Tenemos los strings o los textos que van representados por comillas. Aquí lo estamos viendo el ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto es un texto. ¿Por qué es un texto? Porque tiene comillas. Esto le dice a JavaScript que es un texto. Se pueden usar comillas simples y da lo mismo. Esto también es un texto. Se pueden usar, y más adelante lo vamos a ver, comillas francesas, que son estas comillas que se ven como, lo voy a acercar un poco más, que se ven así inclinadas de lado. Esto es otro texto. Entonces, estos tipos de comillas, todos estos son para textos y todos los podemos asignar a variables. Si yo lo dejo ahí, el texto ahí como tal, no hace nada. Si yo lo pongo dentro de un console log, se va a imprimir en consola. Si yo lo pongo dentro de una variable, va a quedar guardado en la variable. Las comillas, ¿cómo las hago? Estas comillas bueno, eso depende en qué lenguaje tengas tu teclado. En mi caso, yo primo al GR, está al lado derecho de la barra espaciadora, y luego primo el cierre de llaves. Para que sepas cuáles son las llaves, son estas que tienen como colita. Los otros se llaman corchetes. Perdón. Perdón. Estos se llaman corchetes, solamente como por aclaración. Y estos se llaman llaves. Entonces, en el cierre de las llaves, o sea, el del lado derecho, si yo oprimo al GR y oprimo cierre de la llave 2 veces, me aparecen estas comillas de lado. Son muy importantes, se usan demasiado estas porque, bueno, después lo vamos a ver con más detalle, les voy a dar un ejemplo aquí rápido. Ahorita yo les mostré que había un más para sumar Peter. Resulta que este más lo que hace es sumar textos, o sea, los concatena, los une. Entonces, esto va a quedar pegado de este texto. Pero pues eso no es de esta clase. En fin.
Esos son los textos, son los tipos de dato texto. Ahora, ya vimos los string, ahora vamos a ver los number. Esos no tienen ciencia, simplemente son los números. Ahora, aclaremos algo. Estos números no tienen comillas, es normal, se escribe un número tal cual como lo conocen. Si yo hago esto, pongo comillas y escribo números, esto ya no es de tipo number. Son números, pues sí, porque vemos ahí el 1, el 2, el 3, 4, 5, pero esto no es de tipo número. Esto sí es de tipo número. Inclusive el editor, si se fijan, me ayuda con los colores y me ayuda a identificarlos más fácil. Entonces, para que sepan, esto es importante. Porque, Arnulfo tiene la manito alzada. sí, claro, Arnulfo, bien para. Buenas noches, Abdul. Te quería preguntar que en el proyecto del Moquepón, en el curso de Platzi, resulta que yo en de muchas depuraciones que tuve que hacer del código, en algunas tuve que cambiar ¿cómo se llaman? Los strings, las comillas. Porque yo estaba utilizando comillas dobles para todo mi código. En algún momento no me funcionó y pensé que de pronto era eso. Después me quedó revuelto comillas simples y comillas dobles y al final pues me tocó cambiar todo a comillas simples como lo hacía ahí el profe o la profe, no me acuerdo alguno. Y te quería preguntar si eso influye al momento de ejecutar el código, digamos que yo tenga en alguna parte comillas dobles y en las otras comillas sencillas, puede que eso me genere algún inconveniente que no me deje correr bien el código. No, nada que ver. O sea, tú puedes tener, de hecho es una pésima práctica y en los proyectos se corrige mucho el tipo de comilla, pero eso no te va a alterar tu código para nada. O sea, otra cosa es que, por ejemplo, si yo te dejo esa comilla, solamente una comilla, mira que me genera un error, ¿cierto? Pudo haber pasado eso, que de pronto se te olvidó colocar una comilla. Mira que me genera un error, aquí mismo me dice, y mira que todo lo pintó de rosado, pero él me dice, bueno, todo lo pintamos de rosado porque según eso abrimos comilla acá y todo esto es un texto, pero ¿hasta dónde llega el texto? Entonces él no sabe hasta dónde llega. Si yo no le pongo el cierre, mira que él no va a entender que es hasta ahí. Entonces, por ejemplo, mira que puse el cierre de comillas acá y esto me lo dejó como un comentario. Recordemos, bueno, recordemos, no, eso no lo hemos visto. Si yo quiero tener un comentario, o sea, tener dejar algo que me ayude a entender mi código después, yo coloco doble slash. Esa es una buena manera de dejar comentarios, valga la redundancia, para recordar qué hace mi código, para dejar explicaciones, para lo que sea. Normalmente es buena práctica dejar explicaciones del código que hice para que mis compañeros o el yo del futuro entiendan qué se hizo. Porque pasa a veces que haces un código y en 2 meses ya no sabes qué hiciste, como que, hey, yo qué estaba pensando en este momento. Pero ya respondiendo, terminando, pues, bueno, volviendo a responder tu pregunta, no, las comillas no importan. Tú puedes trabajar, Mira, mezclarlas porfa, el si chat. quieres y no hay problema. En el caso que se quiere, dice Julián Martínez, en el caso en que se quiere embedar una variable dentro de un string, se debe usarse comillas sencilla e inversa, según vi en una clase reciente de Open Bootcamp. ¿A qué te Porque refieres él con dijo embedar? que sí influía. Creo que se refiere Hola, a Abdul, las... buenas noches. Sí, mira que estoy en la sección de funciones en el Open Bootcamp Ujú. y el profesor muestra unos ejemplos en los que cuando hace un llamado, existe una declaración que ven, te la escribo acá en mensaje, que se inicia con signo de pesos y se abre El corchete, template literal. Ajá. de este tipo, ¿sí? Ujú. Eso lo utilizan para embedar dentro de strings o para declarar variables Un dentro de pues lo embed. vi en un ejemplo así, Ok, dentro de ya, un string ya, embedar un dato, una variable o inclusive hasta funciones, si mal no estoy. ya te entiendo. Entonces, pero ahí sí influye el tipo de comillas que usan. Entonces, sí, en ese contexto sí hay que tener cuidado qué comillas Ok, utilizamos. digamos que de todas maneras no influye porque obviamente, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, obviamente tú no puedes hacer esto, ¿cierto? O sea, yo no puedo hacer esto. Miren que, por decirlo así,
Aquí miren que me marca un error, o sea, tiene que ser el mismo tipo de comillas, ¿cierto? ¿Qué pasa o a qué me refiero yo con que no importa? Que yo en mi código puedo tener textos en un lado con esta comilla y textos en otro lado con estas comillas. Pero si yo hago esto, ellas no se mezclan, obviamente porque él me dice, hey, venga, iniciaste un texto con comillas dobles, ¿cómo lo vas a terminar con comillas simples? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, eso es lo que me dice JavaScript. Ahora, si yo puedo usar ambas, a eso era lo que me refería. De pronto ahí sí hubo o de pronto no entendí bien la pregunta, pero sí. O sea, si yo abro con comillas dobles, tengo que cerrar con comillas dobles. Si yo abro con comillas simples, debo cerrar con comillas simples. Si yo abro con las comillas francesas, también debo cerrar con las comillas francesas. ¿Sí, sí se entiende ahora sí el punto? Ujú. Sí, sino que lo que le entiendo yo a Juli es que en ese contexto para concatenar y hacer ese tipo de cosas, sí es obligatorio, pues el template literal. O sea, no se va a poder trabajar con otra comilla, no Bueno, va a funcionar. no sé en qué punto vayan todos en las clases, pero entonces voy a explicar rápido de pronto lo que están hablando para que no queden tan enredados. Vamos a usar el ejemplo de Hola Peter. Si yo quiero juntar dos textos, por ejemplo, Hola Peter, otra vez, yo coloco, estos son textos distintos. ¿Por qué son textos distintos? Porque las comillas, estas comillas que abren y cierran, son diferentes a estas. Entonces tengo Hola, espacio, más Peter. Yo puedo sumar textos de esta manera, juntarlos cuando tengo varios textos que quiero pegar, pero también lo puedo hacer de la otra manera usando estas comillas francesas, que son las comillas inclinadas. Puedo hacer hola, espacio, abro, como decía el compañero, abro signo pesos, luego llaves y coloco aquí, no sé, por ejemplo, Peter también. Por decir algo, esto suena redundante pues porque es dentro de la misma, pero si esto fuera una variable tendría mucho sentido. Se usa de esta manera mucho más sencillo porque cuando ya tienes textos muy grandes en tu trabajo, pues usar más y más para fusionar, no sé, varios textos o decenas de textos, esto se comienza a ver feo y aparte se hace más difícil de leer. Mientras que esto yo ya sé que empieza y termina hasta que vayan las comillas, mientras que acá ¿cuántas comillas tenemos? Tenemos 4 comillas, mientras que en este solo tenemos 2 comillas. Eso se llama, lo llamabas embedar, pues como del embebido, pero les recomiendo que hablen el lenguaje, la palabra técnica que usamos es concatenar. Cuando hablemos de que están concatenando, se refieren a que están pegando textos. Concatena estos textos, junte los textos. ¿De pronto ahí es claro? Sí, ahora sí. Ajá. Era en Sí, ese correcto, profe, contexto en el gracias. que lo decía. Ok, Gracias, Juli. muchas gracias ahí de verdad por las preguntas. Cuando sientan que no les estoy respondiendo claro, de pronto fue que no entendí bien la pregunta. Ok, luego sigue el tipo de valor primitivo que se llama booleanos. Los booleanos simplemente nos sirven para colocar falso o verdadero. Eso es importante porque muchas veces necesitamos evaluar si algo es falso o es verdadero. Entonces, no sé, digamos que en nuestra aplicación necesitamos ver si el usuario, no sé, por ejemplo, si el usuario existe. Entonces, muchas veces si el usuario existe, hacemos unas cosas que vamos a ver más adelante, unas condicionales, y al final vamos a usar una respuesta que nos dice, hey, sí, sí es verdadero, este usuario sí existe, entonces déjelo entrar a mi aplicación. O falso. Bueno, perdón, false en inglés. Estos son tipos de datos booleanos. El uso que se les da es más que todo para evaluar si algo es real o no. Es simplemente ese el uso que se les da, no es mayor cosa en realidad. Booleano. Luego existe el tipo de dato null, que null simplemente me traduce vacío. O sea, simplemente como que ahí no hay nada. Se lo puedo asignar a variables, se lo puedo asignar a muchos valores. Se preguntarán, pues yo para qué le voy a asignar una variable
un dato que es vacío. Eso tiene varios usos. Por un lado, a veces cuando yo necesito que una variable tenga cierto valor, a veces puede pasar que en mi aplicación le asigne otros valores de tipos de datos distintos. Entonces yo le puedo decir a mi programa como que, "Hey, bueno, si el tipo de dato, por ejemplo, no es un string y por alguna razón el programa me está botando números o booleanos, venga, no, quíteme eso y póngame un null. Y ya yo puedo trabajar con el null para lo que sea que lo necesite. ¿Se usa? Sí, se usa y bastante en realidad. Se usa mucho ese tipo de dato. Simplemente es la ausencia de un valor como lo explica acá. Podemos asignarlo así, let mi variable null. Realmente sí se usa. Es raro, pero se usa. Luego viene Yo indefinido. tengo una pregunta, Sí, Abdul, claro. ¿cómo estás? Qué pena hablar así como Tranquilo. de imprevisto, pero pues es la opción más rápida. El null tiene un espacio de memoria asignado. Ok, ahí sí me corchas, pero puede ser también importante. Dame un segundo. Hagamos la. Te refieres al peso, ¿cierto? A los bits o. Ajá, Ok, ajá, exacto. dame un segundo. A ver, ¿qué nos dice? Mm, sí, ocupa memoria, ocupa 10 bytes. Ocupa 10 bytes independientemente de donde se use. O sea, va a ocupar 10 bytes. Ah, ya, ya. No, no, era porque con respecto a lo que se hablaba ahorita al principio, si uno quisiera, por ejemplo, que no, pues no confundirse con otros tipos Ujú. de datos primitivos, uno podría, por ejemplo, asignarle el null pues, precisamente guardar un espacio en memoria, como señalar un lugar y no confundirlo con otro, o sea, tener como más manejo uno de lo que está haciendo. Pues por eso Ok, lo preguntaba. gracias. Gracias. No, de hecho, buen aporte. Cuando quieran hacer un aporte, bienvenido de eso. O sea, no hay ningún inconveniente. Pero sí, ocupa los 10 bytes y pues ocupa menos que de pronto otras opciones. Es como mirar, o sea, mirar en qué caso necesito qué tipo de valor. Lo importante hoy es que sepan que existen. En Open Bootcamp me imagino que ya los han visto, no sé si los han visto todos los que vamos a ver hoy, pero es importante que sepan que todo lo que vamos a ver hoy existe y comiencen a familiarizarse con él. En la próxima clase vamos a ver cosas ya más prácticas como cómo manejar los arreglos, que más adelante vamos a ver qué es un arreglo y así sucesivamente. Tenemos el undefined, perdón, ya avanzando, no sé si haya más preguntas, chat. Ok, ok, booleano. Ok, listo ya. Entonces, un define, simplemente muy parecido a null, es un valor que nos dice cuando algo está indefinido. Ahorita veamos el ejemplo de las variables. Cuando no les asignábamos, que nos aparecía aquí el error de que es indefinido. Eso pasa mucho con las funciones, luego lo vamos a ver, que las funciones nos dan valores indefinidos cuando no las escribimos bien. Pero también lo usamos para evaluar condiciones, eh, que después lo vamos a ver cuando hagamos qué son las condiciones. A ver, tipo, bueno, undefined. Este es el tipo de datos que el mismo nombre lo indica. Ok, vamos acá. Luego sigue el tipo symbol. Symbol y big int, aclaro que son cosas muy raras de usar, casi no se usan, pero igual, vuelvo, repito, la idea es que sepan que existen, sepan que se pueden usar si los llegan a necesitar. Y Symbol, lo que sucede con Symbol es que para ciertos tipos de desarrollo se comenzó a necesitar algo que se llama un identificador único.
algo así como una identificación que, bueno, el nombre lo acaba de decir, identificador único, pero algo que no se vaya a repetir nunca jamás, porque si se repite me puedas causar conflictos con otros elementos. Entonces, ¿cómo defino symbol? Y aquí pues el truco. Yo simplemente puedo usar la función symbol, puedo usar este acá. De hecho, pues aquí tienen el ejemplo de cada una de cómo usarlos, cómo van las variables. Eh, el tema con symbol es que yo lo puedo usar aquí y él me genera como ese valor único que yo pueda usar para pegárselo, no sé, a clases. Se usa más que todo con clases, la verdad nunca lo he visto, solamente desde la parte teórica. También yo le puedo escribir adentro y generarle una etiqueta a symbol, no sé, etiqueta, le puedo escribir lo que quiera, obviamente eso es según la necesidad. Y eso es symbol, algo así como una etiqueta para ciertos valores para que permita que no se vayan a chocar con otros valores que tienen el mismo tipo de dato, el mismo tipo de valor, el contenido. Esto me ayuda a diferenciar, a generar algo así como una identificación. Luego viene, este sí me hace mucho sentido, en realidad nunca lo he visto en uso, pero pues sí se puede usar, que es BigInt, que BigInt es para usar números muy grandes, muy grandes. Resulta que JavaScript tiene unas limitaciones. Esas limitaciones consisten en que cuando el número es muy grande, más de, les quedo viendo el dato de la cantidad de dígitos, ahorita lo miramos. Cuando comienzas, por decirlo así, a hacer sumas, multiplicaciones, operaciones con esos números enteros que son gigantescos, te genera errores. Entonces, como te genera errores, pues ya si yo necesito que me dé un valor exacto y no me lo da, pues entonces me tiro mi programa y mi algoritmo pues va a estar defectuoso. Entonces, para solucionar eso se inventaron el BigInt, que el BigInt no es otra cosa que una manera de escribir números más grandes. Vamos a verlo. Hay dos maneras de escribir BigInt. Una, escribir la función BigInt. Lo escribo así, BigInt, abro paréntesis, cierro paréntesis y coloco, no sé, el número que quiera. Esta es una manera de escribir un BigInt. La otra, vamos a copiar ese nombre no grandote. La otra es simplemente colocarle una N aquí atrásito. Estas son las dos maneras de escribir un BigInt. Vuelvo, repito, aquí van a tener esos ejemplos, pues porque yo sé que obviamente se puede pasar. Ah, bueno, aquí hay una acotación que bueno que está la imagen. Yo le puedo asignar, cuando yo estoy usando la función, yo le puedo asignar también ese número de que está dentro con comillas, o sea, como si fuera un string y él igual me lo convierte a un número de tipo BigInt. Esto básicamente traduce, pues para que les haga más sentido, int es de int, de integer, o sea, entero, número entero, y big de grande, entonces es algo así como un gran número. Pues porque son números gigantescos en realidad. No es muy común usarlos, pero se pueden usar. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? No, señor, vamos muy bien. Vale, muchas gracias. Ay, listo. Entonces, vamos a continuar. Ya por otro lado tenemos los tipos de objetos. Que los tipos de objetos son, o sea, recuerde que estamos viendo tipos de datos y los tipos de datos, primero los primitivos, que fueron los que acabamos de ver, y luego los tipos de dato tipo objeto, que aquí tengo la definición, son estructuras de datos más complejas, ya vamos a ver por qué son más complejas, que nos permiten almacenar y organizar valores de diferentes tipos en forma de propiedades y métodos. Lo importante aquí es esto de aquí abajo. Son mutables, o sea, sí los podemos modificar y eso es genial, lo que significa que sus propiedades y métodos pueden ser modificados o actualizados. Entonces, vamos a tener los array o arreglos.
Los array o arreglos básicamente son colecciones de datos o en español, porque pues muchas veces no entendemos ese tipo de expresiones, es como son espacios en memoria que nos permiten guardar múltiples valores. ¿A qué me refiero? Tenemos la variable cons que se llama nombre y vamos a volver a guardar aquí a Peter. ¿Qué pasa si yo quiero guardar en un solo espacio de memoria muchos nombres, no solamente Peter? Entonces, ahí es donde entran en juego los arreglos. Entonces, yo creo la variable nombres, aquí ya con plural, nombres, y voy a usar la notación de corchetes. Recuerden que los corchetes son los que no tienen colita, que son como si fueran la mitad de un rectángulo o un cuadro. ¿Y qué es lo que hago aquí? Le guardo valores. Entonces, dentro de esto yo coloco, ya no solamente coloco Peter, sino que coloco Julián, Carlos. Si se fijan, en esta variable yo solo guardé un nombre. En la variable de abajo guardé 3 nombres. Y si miramos, aquí usé una línea de código, aquí usé una línea de código. Pero esa es la ventaja de los array, me permitió guardar muchos más nombres en una sola línea de código, lo que suele ser muy práctico. Los arrays o arreglos, como los quieran llamar, se usan demasiado, tienen muchos métodos, esos en la próxima clase es que se van a ver, pero quiero que vean algo y es que ahí decía que se pueden modificar. Yo les dije ahorita que cuando yo les asigno un tipo de valor de estos, por ejemplo, Peter, yo no lo puedo modificar porque es de tipo primitivo. Dijimos que los tipos primitivos son inmutables. Yo puedo cambiar Peter por otro string diferente que sea Peter Parker, pero con los de tipo objeto yo sí los puedo cambiar tanto como quiera. Resulta que yo puedo decir que nombres punto push, eso lo van a ver mañana, y le voy a agregar un nuevo nombre. Push lo que me permite es agregarle, Mañana no, la próxima perdón, clase. la próxima clase. Gracias. Le puedo agregar otro nombre. Entonces ahorita vamos a agregarle Darío. Si yo hago un console log antes de usar ese push, que ese push lo que hace es agregar el valor, nombres, y hago otro console log después del push, vamos a ver qué me sale. Miren, en el primero me salió efectivamente. En la línea 2, está preguntándome o está mostrándome lo que hay dentro de nombres. Dentro de nombres está Peter, Julián, Carlos. Resulta que en la línea 4 yo volví a imprimir y me aparece un nombre más, que es Darío. O sea, ya no solamente me aparece Peter, Julián y Carlos, sino que también me aparece Peter, Julián, Carlos y Darío. ¿Por qué? Porque yo aquí pude modificar este arreglo. Este arreglo sí sigue siendo el mismo arreglo que yo definí desde el principio, es el mismo dato, pero yo lo puedo modificar, puedo acceder a él. Eso, vuelvo, repito, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Y para que sepan pues que sí se pueden cambiar. Entonces los arreglos simplemente son como variables que usando la notación de corchete me permiten guardar muchos datos. ¿Cuántos datos? Los que quieran. Una buena práctica, y esto simplemente es a modo de dato curioso, es que normalmente los arreglos suelen guardar, o la buena práctica es que guarden el mismo tipo de dato. Entonces, si yo quiero guardar aquí nombres, solamente voy a guardar nombres y solamente voy a guardar de tipo string. Algo muy feo que se hace a veces, pero es muy feo, por ejemplo, que yo use para guardar strings y luego use números y luego guardo también booleanos. Bueno, en este caso, booleano es un true, por ejemplo. O guardo, no sé, un big int o lo que sea. Esto es una mala práctica, no lo hagan. Cuando usen un arreglo, traten de guardar, así guarden muchos datos, guarden solamente del mismo tipo. Y si es no solamente del mismo tipo, sino que tiene el mismo propósito, como que aquí dice nombres, entonces solo guardemos nombres,
pues mejor. Ok, miro chat. Exacto, otro nombre, pues los arreglos o arrays también los conocemos como listas. Ok, luego viene el tipo objeto. El tipo objeto es genial porque es el segundo más usado después de los arrays, diría yo, o al menos pues dentro de mi experiencia de trabajo. Profe, pero el sistema los acepta. Sí, claro, o sea, tú puedes hacer la mezcla que quieras con los arreglos, puedes hacer lo que quieras y el sistema no se va a estallar, o sea, te lo permite. Vuelvo, repito, es mala práctica porque si estás mezclando datos, significa que la variable está mal definida, o sea, no, como en la lógica de programación, esa variable debería tener un propósito único, no debería tener múltiples propósitos porque va a ser más difícil entender para qué hice yo esa variable inicialmente. Ok, creo que alguien levanta la mano. Sí, Arnulfo, Y en bien el pueda. chat también. Sí, profe. Dentro de esos arreglos se pueden incluir datos como si yo estuviera metiendo una variable, es decir, que no sean datos lineales como esos nombres, sino que necesitan meter una matriz, no sé, por ejemplo, un cuadro de datos de 3x3, por ejemplo. Bueno, tú puedes guardar lo que quieras. O sea, yo puedo guardar variables dentro de los arreglos, puedo guardar arreglos dentro de los arreglos, arreglos dentro de los arreglos dentro de los arreglos, puedo guardar cualquier tipo de datos. O sea, cualquier cosa que a mí se me ocurra, yo la puedo guardar ahí. Absolutamente cualquier cosa. Ya vuelvo, repito, es tan práctico como ustedes lo quieran hacer, tan creativo como lo quieran hacer, pero mantengan las buenas prácticas. Si quieres guardar, como tú dijiste, bueno, normalmente los arreglos también se usan para generar matrices, pero quieres guardar alguna otra cosa ahí, pues más matrices, déjalo solo para matrices, pero puedes guardar lo que quieras y la cantidad que quieras. Dice, pregunta Henry Hill, profe, ¿y si la intención es guardar arrays, usuario, nombre, apellido, cédula, teléfono, email? Ah, ok. No, o sea, se puede sí, pero mira que le estás dando varios propósitos a ellos. Para eso vienen los objetos, por eso es que existen los objetos. Entonces, por ejemplo, tú estás diciéndome que quieres guardar nombre, apellido, cédula, teléfono, email. Si hacemos un propósito a eso, es como si yo estuviera guardando los datos de un usuario. Entonces, vamos a llamar una variable que se llame usuario. Esto no es necesario lo de guardarlo en una variable. Vuelvo, repito, en una variable, en un arreglo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿qué hace el tipo de objeto? Objeto. Suena redundante porque estamos no estamos en los primitivos, estamos en los tipos de objeto o en los tipos de objeto, datos tipo objeto. Y resulta que hay un tipo de dato objeto que se llama objeto. Entonces eso puede ser enredado, pero es así, o sea, para que sepan y no se confundan. Cuando estamos hablando del tipo de dato objeto, estamos hablando de los tipos de datos que englosan a los arrays, a los objetos, a las funciones que la vamos a ver y todo en conjunto. Cuando estamos hablando de objetos, estamos hablando de algo para guardar información que ya vamos a ver cómo funciona. ¿Sí, claro? Tengo un poquito de feedback. Tú y yo, exacto, dame un segundo. De pronto Cuando estoy quedando. yo defino un arreglo dentro de otro arreglo, estoy definiendo básicamente un diccionario. Y un diccionario se admite diferentes tipos de variables. Entonces yo los puedo acomodar, no sé, por ejemplo, cuando Eh, uno hace Python con pandas o algo así. Básicamente estoy Se haciendo ese tipo puede, de pero cosas. no. Cuando tú dijiste pandas, ¿estás hablando de un framework en Python de casualidad? O no, bueno, no entendí, pero vamos a lo siguiente. En JavaScript hay algo que se llama diccionarios. Ya lo vamos a ver, pero cuando estoy definiendo un tipo de dato en un arreglo que tiene diferentes, o sea, no de todas maneras sigue siendo una mala práctica. Normalmente lo que se hace cuando llegamos a esas circunstancias, y es algo en lo que no quiero ahondar, pero veo que tienes conocimiento, normalmente lo que yo hago para que llegue a esas circunstancias es porque estoy convirtiendo o jugando entre objetos y arrays. Yo puedo convertir objetos en arreglos y arreglos en objetos. Normalmente ese es como el contexto de eso. De resto no se usa tanto así. Es más como para hacer ese juego. De resto sigue el mismo concepto de que es una mala práctica, pero vuelvo, repito, o sea,
No porque sea mala práctica significa que no se pueda usar. Si lo necesitan y les funciona, bien pueda, háganlo. Pero no es un diccionario, o sea, se usa de manera de diccionario, pero JavaScript tiene su propio diccionario, o sea, tiene su palabra reservada para usar diccionarios. Ahora, ¿qué son los objetos? Los objetos, si se fijan, el arreglo, yo lo usaba con notación corchete. Este yo lo uso con notación llaves. Este es el que tiene la colita, ya saben. Llaves tiene la colita, corchetes no tiene colita. Ahora, ¿cómo se usa? Vamos a usar el ejemplo que nos diste, Henry. Por ejemplo, si yo quiero guardar nombre, yo lo guardo acá, dentro de esto. De hecho, lo voy a hacer derecho para que no sea tan enredado y después les explico por qué es que le pongo los espacios. Entonces, nombre. Y a nombre colocámosle, bueno, ya que tú nos ayudaste, Henry, entonces le colocamos el string Henry. ¿Por qué string? Porque nombre es un texto. Un nombre es un texto como tal, entonces le colocamos las comillas. Y miren, igual que en el arreglo, yo coloco comas entre los diferentes tipos de valores que voy a colocar. Entonces, en este caso dijiste nombre, apellido, perdón, apellido. Vamos a colocar Gil. Ay, qué pena. Las comillas. Gil, coma, cédula. La cédula es un nombre, es un número, 2 puntos, 1, 2, 3. Coma otra vez, teléfono, 2 puntos, no sé, 329 y algo. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Email no lo voy a colocar para que no quede tan largo y no se me salga de la pantalla. Si se fijan, este yo lo puedo relacionar de la siguiente manera. Mejor dicho, los objetos no nos sirven para guardar muchos valores, o sea, sí podemos guardar valores, pero estos tienen un propósito distinto, es relacionarlos y se llama la relación clave-valor. Clave es la palabra donde yo lo estoy asignando, en este caso es nombre, y el valor es Henry. ¿A qué nos viene eso? Yo guardé esto dentro de la variable usuario. Yo puedo decir usuario, punto, y miren qué me aparece. Me aparece apellido, cédula, nombre y teléfono. Y qué coincidencia que eso sea lo que yo definí acá. Yo definí nombre, apellido, cédula y teléfono. Entonces, cuando yo le escribo punto, miren que me aparece exactamente lo que yo definí allá. Si yo accedo, por ejemplo, no sé, a nombre, imprimo eso dentro de un console log y imprimo esto, ponemos lo que ya había antes. Miren que me trajo Henry. O sea, me trajo solamente Henry. Yo podría también, si quiero, acceder a otros valores. No sé, vamos a colocarle a un truco del console log. Si ustedes le colocan una coma en medio de los valores, él les imprime todo derechito en un solo renglón. Entonces, ahorita vamos a colocar usuario, punto, apellido. Y vamos a imprimir eso. Y miren que ahora nos imprime el nombre y el apellido aparte. ¿Cuál es el propósito de los objetos? Ok, cuando guardé, miren que me lo organizó así todo bonito. Si lo organizan así bonito, es más fácil de leer porque ya sé que cada renglón es un valor. Entonces, nombre, un renglón, apellido, otro renglón, cédula, otro renglón. Por eso no se hace derecho, porque derecho es más difícil de entender, mientras que así es más fácil de verlo. O sea, al ojo es más identificable. Ahora sí, ¿cuál es el propósito entonces del objeto? Es guardar identidades o digamos que elementos, técnicamente los llamamos así tal cual objetos por una razón, y es que representan la plantilla de algo. Entonces, en este caso es la plantilla de un usuario. O sea, todos mis usuarios van a usar nombre, apellidos y cédula. Bueno, cédula y teléfono. Y estos de acá, esto se llama atributo o clave, como lo quieran llamar. De ambas maneras, según el contexto, es válido. Entonces, nombre, entonces el valor de nombre, como si yo le estoy asignando a una variable Henry. Apellido otra vez, 2 puntos. Perdón, algo que no aclaré. Cada palabra tiene que tener 2 puntos. Y después de esos 2 puntos, en lugar de igual, como es dentro de un objeto, yo no coloco igual, sino que coloco 2 puntos. Y le asigno el valor que le quiero asignar. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes?
Yo quiero preguntar algo. Sí, ¿Es claro. posible encontrar un objeto que guarde un valor, ¿cierto? Digamos, pero sin que tenga una clave? Que tenga una clave, o sea, sin valor acá. Sin clave, sin clave, sin clave. O sea, sin el nombre. Así O sea, como, pues, digamos esto un así. número, un 315. Exacto, exacto. Gracias ahí por la pregunta porque es muy útil. Mira que mismo me marca error. O sea, yo no puedo asignar un valor suelto, sino que el valor tiene que tener una clave, porque si no, no puedo relacionarlo. O sea, yo cómo accedo a Henry si nombre no es igual a Henry. Entonces, cuando yo coloque el console log, ¿qué le coloco? De hecho, miremos, usuario, punto, y miren que me aparece ahí Henry, pero pues igual, pues, bueno, me va a generar un error después, pero el punto es, miren que no aparece nombre. Entonces, ¿yo cómo hago para acceder al valor Henry? O sea, sí o sí necesito una clave, sí o sí necesito, bueno, clave o atributo. eh, entonces, sí o sí necesito nombre y 2 puntos. Si no, no, sencillamente no me va a permitir hacer eso. No me va a permitir acceder a ese valor. Entonces, siempre necesito, o sea, una clave puede estar sin un valor. Yo puedo tener esto, en cierta manera. Bueno, ahorita me ha generado un error eh, ya les explico, pero el punto es, yo puedo tener esto así definido y tiene varios usos, o sea, no definirlo de inicio, pero no tiene sentido tener un valor y lo estoy moviendo aquí, listo, y no tener esto. Entonces, no se puede. Gracias igual por la pregunta. Listo, ¿Le Perdón, dale, pero puedes muchas gracias. explicar, porfa, a Will por qué usas Will, ahí porfa, coma ¿por y qué no punto punto y y coma? coma dentro del Ah, objeto? ok. Eh, Resulta que así como en los arreglos, que lo veíamos ahorita, vamos a volverlo a nombres, es igual, Peter y Julián. Listo. El punto y coma a mí me está diciendo que yo acabo de terminar una línea de código. Técnicamente, aunque yo estoy usando varios renglones, esto es una sola línea de código hasta donde termina el punto y coma. La coma dentro de los objetos y la coma dentro de los arreglos le indica al objeto y le indica al arreglo que sigue un nuevo elemento. No necesariamente, por ejemplo, acá en los objetos yo puedo dejar esto así y no hay problema, porque él me dice, hey, pues no colocaste otro elemento y me dices que hay uno nuevo, no hay problema, él te lo acepta. En el arreglo, pues digamos que también pasa lo mismo, pero aquí sí no. De hecho, cuando yo le doy control S, el prettier, que es una ayuda para que todo se ponga bonito, por así decirlo, me lo quita. ¿Por qué? Porque en los objetos yo puedo dejar la coma, pero en los arreglos no es buena práctica dejar la coma porque me crea un nuevo espacio en memoria que no voy a usar, mientras que aquí no me lo crea. Pero ya terminando de responder, las comas dentro de los objetos, vuelvo, repito, es la indicación de que viene un nuevo objeto, un nuevo atributo, un nuevo valor, sigue después de esa coma. Mientras que el punto y coma aquí, primero se va a estallar. Miren que a mí mismo me sale el error, ¿sí? Se sale ahí mismo. Y segundo, me estaría diciendo, hey, es que aquí termina la línea de código, cuando no es así. El objeto realmente, o sea, esta parte que es parte de esta línea de código, parte de esta, termina realmente hasta aquí, hasta donde yo cierro el objeto con la llave. ¿De pronto es más claro ahí, Will? Sí, ya dijo que sí. Ok. Ah, ok, me está llegando como con lag. Ok, listo. No, es que Entonces, estaba moviendo la cabecita en la cámara. ok, listo. Sí, no tengo acceso a la cámara de él, no le da. Ok, entonces seguimos. Bueno, siguen las funciones. Las Profe, funciones las vamos a ver con más detalle. Sí, dime. profe, disculpe una última pregunta con lo que Sí, estaba dale, haciendo tranquilo, ahorita. no hay lío. ¿Cómo hizo para que le saliera organizado en bloquecitos? ¿Tiene algún complemento Tengo o una extensión que se llama una Prettier. extensión? Ah, Prettier hace eso. Prettier, ajá.
pero ya te explico qué es lo que pasa. O sea, yo vi que usted lo hizo en línea y terminó acá. Cuando le dio enter, él se organizó solo, Tengo ¿cierto? esta que se llama Prettier, pero ahora, por sí solo a veces lo hace, a veces no lo hace según la configuración que tengan por defecto. Yo tengo por acá settings, vamos a, ¿dónde está? Ah, se me perdió. Preferencias, creo que es acá. Ah, sí, preferencias y settings. Y por acá tengo esta hojita. Y esta hojita, si es esta, after delay, format, editor. Ok, esto, mira. O sea, yo le tengo que me formatee cada vez que grabo. Cada vez que grabo, cada vez que le doy control S o que se autograba, pues porque lo puse que autograba, yo le tengo que pues, se organice solo ahí. Es de mucha ayuda porque a veces se te olvida, no sé, a veces pasa que dejaste una tabulación de más y se te olvida. Y eso puede crear Sí. conflictos en el proyecto porque hay proyectos que tienen, digamos que, extensiones que revisan si hay estos errores. Si hay estos errores, ahí mismo te estalla todo y a veces tú no te das cuenta. Entonces yo doy control S, guardo y mira que ahí mismo lo acomoda. No tengo que yo Sí, no, es acomodarlo que, o sea, manualmente. aparte de que visualmente se ve muy bien, sí, es útil. Es Sí, útil para es muy, usted muy cuando las útil. va a citar, cuando quiere modificar abajo o pedir alguna variable. Ujú. Sí, es muy útil. Gracias, profe. Úsenlo. Si tienen dudas, les podemos hacer un video de solo Prettier. De hecho, yo creo que va a ser buena idea. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para la próxima semana, no para esta, pero sí para la próxima, para que lo tengan en cuenta e identen bien sus códigos. Ok, funciones. Me lo voy a saltar porque hay el siguiente tema es solo funciones. Entonces, pues no lo voy a entrar ahí por ahorrar tiempo. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a saltar directamente a date. Date es simplemente para colocar fechas. O sea, es tan sencillo como eso. Vamos a colocar un console log, nuestro mejor amigo, y vamos a colocar la expresión new date. New date lo que me trae es un nuevo objeto. De hecho, por eso date es de tipo objeto, que se llama, bueno, bueno, después lo vamos a ver. De hecho, ustedes lo van a ver también en Open Bootcamp con programación orientada a objetos. Pero new me invoca un date nuevo. Vamos a ir acá y miren qué es lo que me imprimió el console log. Me imprimió la fecha y este momento como tal. 23 del 06 del 0. Ah, ok, bueno, él está en otra zona horaria, por eso ya es julio. Sí, allá ya estamos en mañana, está en el futuro. Pero pues uno lo puede ajustar según pues, la zona horaria y según pues digamos que la configuración que sea necesaria. Esto tiene un montón de opciones. Yo le puedo decir que solamente me dé el año, que me dé el mes, el día, que me dé algo que se llama la hora unit, pues el tiempo units, perdón, que es la medida en milisegundos desde el año 1970, creo, algo así. Bueno, puedo hacer muchas cosas con eso. No los voy a enredar con esto. Simplemente sepan que date es de tipo objeto, es un tipo objeto, tipo de dato objeto, y que me ayuda con las fechas. Es muy útil, es algo interno de JavaScript. Bueno, no solo JavaScript, otros lenguajes también lo tienen, pero es muy útil. Y en la verdad, esto se usa bastante las expresiones de código, de las expresiones regulares, perdón, expresiones regulares que básicamente me ayudan. ¿Cómo decirlos? Bueno, aquí la definición le dice patrones de búsqueda de texto. Me ayuda a filtrar texto o a encontrar texto de ciertas maneras. Eso se usa muchísimo, muchísimo en los buscadores. Bueno, en realidad tiene cientos de usos. En automatización no se usa tanto, entonces digamos que no vamos a ver un ejemplo ahorita patente, pero sepan que existe. O sea, simplemente hay algo que me ayuda a generar patrones de búsqueda de texto. Puedo buscar, como dicen acá, pues puedo buscar la A dentro de un texto, una Z y con una A así, o bueno, realmente se pueden buscar muchos tipos de combinaciones de texto. Puedo reordenarlos, puedo hacer muchas cosas con esto. Es muy útil, más que todo para los frontend. Bueno, no solo para los frontend, para quienes manejan textos o cadenas de textos en bases de datos, ayuda de una manera muy útil.
Bueno, les leo aquí en realidad todo como para no cerrar expresiones regulares así. Se utilizan para buscar y manipular cadenas de caracteres utilizando patrones específicos, como les decía, o sea, según lo que quieran encontrar. Aquí nos muestran un ejemplo de un patrón. Y pues nada, se crean utilizando el constructor regex, básicamente como regular expressions, pero las siglas. Hasta hay dudas, inquietudes, preguntas que no sean de funciones, que ya lo vamos a ver. Sí, sí, yo quiero preguntar algo. Claro. ¿Qué tan utilizado es el date? Así, pues, cotidianamente. Mucho. Bueno, voy a aclarar algo, ¿no? Hay librerías, o sea, digamos que servicios de terceros que te ayudan a organizar el tiempo de otras maneras. Entonces ya no vas a tener que usar Date, sino que usas otros servicios. Pero eso no se usa en todos los casos. Entonces, muchas veces tú necesitas contabilizar segundos. No sé, como que, bueno, necesito que mi aplicación haga esto en tantos segundos. Entonces, una manera muy práctica es que de cada vez que tú lo usas, de hecho, lo voy a usar en diferentes momentos. Vamos a usar aquí medio la hora. Sí, miren, aquí me está dando la hora, ¿cierto? Entonces vamos a aquí tirar control Z, date. Vamos a tirar otro acá, vamos a ahorrar acá. Y miren que aquí me dio diferentes valores. ¿Por qué? Porque aunque se ejecutaron o sea, aunque se ejecutaron casi igual y JavaScript muy rápido, miren que hubo una diferencia de milisegundos ahí chiquitica. Miren que aquí me dio 747 y aquí me dio 750. ¿Qué pasa? ¿Qué usos le puedo dar? Y los más comunes, por ejemplo, dentro de automatización se usa mucho para contabilizar tiempo, como que, bueno, yo necesito que pase de X tiempo para que desencadenar X cosa. En frontend se usa para fechas, básicamente tú puedes filtrar fechas cuando tienes un input, bueno, cuando ustedes, por ejemplo, van a, no sé, a reservar aviones, por decir algo, vuelos o hoteles. A ustedes les aparecen unos espacios donde ustedes les indican el mes, el día que quieren reservar. Para manipular esos datos es necesario date, al menos de que tengan un servicio de terceros. Pero vuelvo, repito, la mayoría de veces uno usa date y es muy, muy útil porque todo el tiempo tú estás viendo con cosas de tiempo, con cosas de fechas. Entonces es muy útil. De pronto con eso respondo tu pregunta. Sí, 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 claro, muchas gracias. Ok. En el Profe, chat, sí, claro, Arnulfo. yo veo que el new es un elemento que se utiliza mucho, pero no me queda claro qué es. Eso también es un objeto y para qué sirve específicamente. New es una palabra reservada, así como cons, así como console, que console es algo de JavaScript. Tú no puedes crear una variable que llame console o que se llame console log. Son cosas reservadas que tiene JavaScript. Entonces, new también es una palabra que tiene reservada JavaScript. ¿Cuál es el objetivo? Invocar o llamar objetos como date, que pues date es un objeto, para llamar objetos y simplemente pues que empiecen a existir. Antes de esto, date no existe, pero con new empieza a existir. Es como una indicación, por así decirlo, para crear una nueva instancia, una nueva llamado de este elemento. Si yo pongo solo el date sin el new, no hace nada, no ¿Sí? funciona. Date en particular sí funciona. Y de hecho, miren, me funciona hasta distinto. Date sí funciona. Hay otros elementos, otros valores que no funcionan. Depende del contexto y para lo que lo quieras usar. Vuelvo, repito, hay muchas maneras, pero new sí es muy usado. Y van a ver cuando vean el módulo de programación orientado a objetos y cuando veamos automatización, los que elijan automatización lo van a ver mucho. En React no se usa porque React no es orientado a objetos, es orientado a funciones. Pero sí es para llamar nuevos elementos. Vuelvo, repito, date sí se puede usar sin new. Pero aparte de que le cambia el funcionamiento, hay contextos en los que se necesita que se use con el new. Vuelvo, repito, de pronto la idea no es tanto ahondar porque se nos va muy, muy larga la clase y la idea es poder cubrir todos los temas, aunque ya casi vamos a terminar.
pero es importante que sepan que existen todos esos valores, todas esas palabras reservadas, porque ya cuando ustedes necesiten solucionar algo, van a buscar, hey, yo necesitaba concatenar, ¿cómo es que se concatena? ¿Cómo es que yo uno dos textos? Entonces ya comienzo, bueno, eso se puede hacer así, o voy y busco a Google al menos, pues sé que existe, entonces sé que se puede hacer. ¿Sí queda resuelta la pregunta? Ok. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Vale, vamos a ver operadores lógicos. Esta, digamos que es como el tema más, sí, más corto. Simplemente son símbolos que me van a permitir, bueno, dependiendo del tipo de operador, van a permitir hacer relaciones entre diferentes datos. Entonces, por ejemplo, tenemos los operadores aritméticos. Tenemos el más para sumar o también para concatenar, dependiendo del contexto. Si son números, los suma. Si son texto, los suma. Si son números y textos, porque de pronto se estarán haciendo la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo un más, no a dos números para que se sumen o no a dos strings para que se concatenen, sino a un número y a un texto? En ese caso, se van, bueno, dependiendo de lo que estén sumando, pero la mayoría de veces se van a concatenar, o sea, va a convertir ese número en un texto y se lo va a sumar al texto que tengan. La resta para restar, multiplicación, división. Este símbolo no es tan usado, sí se usa, de hecho hay uno de los retos que ustedes tienen que deben usarlo. Ese se llama módulo. Vamos a tirar aquí un console.log, console.log, para que lo vean. Si yo divido, espérenme, vamos a, no sé, colocarle 15. 15 módulo 3. La división de 15 en 3 me va a dar 5. Y si yo hago esto, espérame un momentico, aquí ya, listo. Y si yo veo esto, me da 0 acá, entonces para que no se confundan. Esto no me da el resultado de la división, sino el restante o lo que llamamos, bueno, no sé si se acuerdan de la escuela, cómo se llama este acá, pero este es el que, espérenme, les apunto Sí, acá. era el residuo. El Cuando usted, residuo, gracias, cuando también es una salían buena. todos los números ahí en la parte donde salían todos, a la Muchas izquierda. gracias. El residuo, exacto. Igual les voy a rayar acá como para que lo vean. Yo creo que este símbolo se les va a hacer. Entonces, 15 dividido 3. Aquí el resultado va a ser 5. Esto que queda acá, que va a ser 0, esto de este lado, eso es lo que esto me da. ¿Para qué se usa? Bueno, la imaginación les dará para qué se usan. Vuelvo, repito, es uno de esos casos que es importante que sepan que existe, pero pues no es que se use demasiado. Hay contextos en específico en los que sí es necesario. O sea, si existe es porque se usa. Poquito o mucho se usa. Seguimos. Los operadores de asignación. Estos operadores pues es para dar valores. Entonces tenemos el igual, que es el que estamos usando para las variables. Ya lo hemos hecho y vamos a quemar aquí a Peter. Miren que usamos el valor igual para Peter. Para Peter. Ahora, vamos a ver, no todos, vamos a ver los más importantes, que en este caso el más importante aquí es el más igual. Los otros, ahí están las definiciones, los pueden probar. La idea es que sepan, vuelvo, repito, que sepan que existen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esta variable, vamos a ponerle un LED porque si no, no nos va a dejar modificarla. Si yo quiero que Peter otra vez vuelva a tener el apellido, entonces yo tendría que hacer normalmente ¿qué? Tendría que hacer, vamos a console.log, console.log. Entonces tendría que hacer, por ejemplo, nombre más Parker. Ahora, yo puedo también, pues perdón, dejémoslo así, más bien hagámoslo de otra manera que lo vean más claro. Digamos que yo quiero que nombre sea igual a Peter Parker. Entonces yo lo que tendría que hacer es nombre es igual
a nombre, para no repetir Peter Parker arriba, más Parker. Y si yo imprimo nombre, me va a salir que efectivamente nombre es igual a Peter Parker. ¿Por qué me salió pegado? Porque no le he dejado espacio en ningún lado. Vamos a dejarle el espacio aquí en Parker. Y ahora sí me deja el espacio. En fin. Esto suele ser muy redundante y eso se usa inclusive más que todo con números, pero pues también se usa con textos. Si yo quiero colocar que una variable es igual a sí misma más algo más, yo lo que puedo hacer es colocar la variable más igual y Parker en este caso. Entonces yo le coloco el nombre, el nombre de la variable en este caso, más igual y el valor que quiero agregarle. Y de esta manera, ok, no, falló. Deme un segundo, ¿será que lo estoy colocando al revés? ¿Qué me ha pasado? Ok, estoy dándole un mal uso entonces. Deme un segundo. Es igual. Punto, coma. ¿Qué estoy fallando? ¿Qué haces? ¿Me pasa? Aquí ya. No. Sí, ahora sí ya. En este caso, ¿cuál es el que está? Sí, se estaba funcionando ahorita bien. Entonces, ¿qué fue? Ok, no. Sí estaba funcionando bien. No sé por qué me salió un espacio en blanco. O estaba mirando un renglón que no era. En fin. Entonces coloco, en lugar de colocar nombre es igual a nombre más Parker, coloco nombre más igual y Parker. Y de esa manera me ahorro, digamos que una palabra, pero pues hace que sea muy práctico. Esto tiene otros usos en números. Por ejemplo, si yo quiero 1 y estarle que se incremente 1, yo puedo colocarle efectivamente 1, 1 más 1, 2. Seguimos, bueno, si hago lo mismo con el de la resta, pues lo va a restar. Si hago con el de la multiplicación, pues lo va a multiplicar. La magia de esto es ahorrarme variables, ahorrarme pues líneas de código o en su defecto simplemente pues algunas palabras para que sea más entendible el código a la larga. Operadores de comparación, estos son los que más nos importan porque son los que solemos usar más en lógica. Y es lo siguiente. Vamos a dejar nuestro amigo console.log y es lo siguiente. Yo puedo comparar, por ejemplo, que 1 sea igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? Evidentemente en este caso es verdadero, entonces me va a decir que es true. Esto lo que hace es comparar, o sea, los de comparación lo que hacen es precisamente comparar y decirme si es verdadero o falso la afirmación. Entonces en este caso, si yo le hago 1 es igual a 2, miren que aquí no estoy colocando un igual. Si le colocara un igual, sería igualación. Pero si le coloco 2 igual o 3 igual, es comparación. Entonces, en este caso, 1 es igual a 2, efectivamente no. Entonces, les mencioné que hay 3 iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 igual y el 3 igual? Si yo le coloco con 2 iguales, 1 número es igual a 1 string, miren que tengo las comillas y lo de acá, me va a decir que, hey, eso es verdadero, 1 es igual a 1. Pero si yo le coloco triple igual, me va a colocar que es falso. ¿Por qué funciona eso así? Porque resulta que el doble igual solo compara el, el valor, o sea, no el tipo de valor, sino solamente el valor como tal, el contenido del valor, por así decirlo, el contenido, para ser más claro. Mientras que el triple igual, aparte de que compara el contenido, también compara el tipo de dato. Entonces él dice, bueno, 1 sí es igual que 1, pero 1 número no es lo mismo que 1 string. Entonces, recomendación siempre, siempre procuren usar el triple igual. Usen el doble igual cuando lo requieran por alguna razón especial, pero procuren usar el triple igual, es mejor práctica, simplemente es un consejo, una convención para, digamos que ser más estricto con mi código. Tenemos, espérenme, aquí no estaba, no, todavía no, está más adelante. Ok, listo, no hay lío. Tenemos
la comparación que en este caso es diferente de. Este BAMP, bueno, lo llaman signo de admiración, lo llaman, también algunos lugares lo llaman BAMP, no sé por qué lo llaman así, se me pegó. Pero este signo de admiración con los iguales es todo lo contrario. Ya yo no quiero que sea igual, sino que quiero que sea diferente. Entonces, en este caso, ¿1 es diferente de 1? No, eso es falso. Ahora, ¿1 es diferente de 2? Sí, eso es verdadero. Y así. Ok, seguimos. Están los mayor o menor que. Entonces, eso sí, pues ya son más básicos. Entonces, ¿1 es menor que 2? Sí, efectivamente. Entonces nos debe dar que es verdadero. Ahora, cambiémoslo. ¿1 es mayor que 2? Falso. Entonces, siempre miren que los comparativos siempre nos va a retornar un booleano. Siempre, siempre, todo el tiempo. Tenemos entonces dentro de esos el mayor o igual, el menor que. Ah, bueno, miren que con el diferente que tenemos los mismos casos, con un igual y con dos igual. El con un solo igual es lo mismo que comparar con dos iguales. O sea, aquí no me va a tener en cuenta el tipo de valor. Mientras que acá sí me va a tener en cuenta el tipo de dato. Acá no, acá sí. Entonces, por eso, pues, cuando usen el diferente que, úsenlo con dos iguales, no con uno. Pero lo pueden usar, vuelvo, repito, según la necesidad o simplemente por gusto. Operadores de incremento. Operadores de incremento. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que tenemos un 1. ¿Qué pasa si yo le quiero que él se autosume a sí mismo? Yo le puedo colocar más más. Ese más más lo que significa, de hecho lo vemos aquí en la definición, simplemente me va a incrementar el valor de 1. Si le coloco menos menos, me va a incrementar el valor de 1 también. Ok, esto no funciona así, denme un segundo. Let número es igual a 1. Esto estoy seguro que la mayoría lo saben, pero quiero que vean algo curioso acá. Entonces, vamos a poner el más más. Y efectivamente el más más hace que lo sume y me da 2. Porque le estoy aumentando, incrementando solo 1. ¿Qué pasa si yo lo coloco a la derecha? Me dice que está 1, pero yo le agregué el incrementador. Resulta que si yo lo coloco a la derecha o a la izquierda es importante porque a veces se comete ese error y se cree como que, hey, pero yo lo estoy colocando. A la izquierda lo que hace es que lo suma primero y después lo consulta. O sea, cuando yo estoy en el console log imprimiendo esta variable, estoy consultando el valor adentro de esta variable. Entonces, cuando yo lo coloco a la izquierda, primero suma y después consulta. Cuando yo lo coloco a la derecha, consulta primero y después ahí sí suma. Entonces, cuando consulta, el valor todavía está en 1. Cuando suma, ya pasa a estar en 2. ¿Cómo lo sé? Ay, ok, ¿qué pasó acá? Consulta. Ey, ahorita sí dame un segundo, número. ¿Qué pasó? Ok, número. Ok, ahora sí. ¿Qué error me estaba saliendo ahí? Se estaba bugueando. Ok, si se fijan, miren que imprimió primero 1 porque lo consultó, sumó y después de este instante en adelante es que comienza a valer 2. O sea, en la siguiente línea de código ya empieza a valer 2 para que lo tengan presente. Lo mismo pasa con el decremento. Y ya vienen dos valores, les soy sincero, el instance of, yo nunca lo he usado, no lo vamos a ver por eso, pero el tie of sí lo uso y lo uso muy seguido. El tie of simplemente me dice en string, me da un string de qué tipo de dato estoy usando. Entonces, por ejemplo, 1 tie of, denme un segundo, porque no,
Vamos a usarlo acá a ver si es qué pasó. Type of. Sí, ahí ya. Se usa esa a la izquierda. Qué pena que a veces lo confundo según el lenguaje o la herramienta. En fin. Se usa la palabra type of pegado y yo le coloco aquí el valor que pues lo que quiera consultar. Entonces si le doy play, miren que me aparece, ok, otra vez se bugueó. Ah, ya sé por qué se está bugueando, porque resalta y cuando resalto no me lee todo el código, sino una parte. Por eso era, qué pena, no me había fijado. Miren que type of de uno ¿qué es? Es tipo number. ¿Qué pasa si yo le coloco las comillas? Type of string, mire que ya pasa a ser un string. Es muy útil porque me ayuda a identificar qué tipo de elemento tengo y muchas veces yo puedo comparar esto, verificar que la información que me está llegando o que yo estoy enviando sí sea lo que debe ser y no esté cometiendo un error. Y pues ese es el uso como tal del tie off. ¿Se usa mucho? Sí. Luego venimos a los operadores lógicos, que la verdad son muy interesantes. También nos arrojan booleanos. Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si condicional, if, por ejemplo. No, de hecho vamos a usarlo solamente en el console log para que se vea. Console log. Entonces, si 1 es igual a 1 y 1, vamos a colocar, no sé, 5 igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que nos hace y nos une dos comparaciones? Ya habíamos visto comparaciones. Ahora, y lo que nos hace es juntar comparaciones. Y nos dice, si las dos son verdaderas, otra vez seleccioné una parte del código, ahora sí. Si las dos son verdaderas, entonces yo voy a colocar que si es un true, resultado. Si una de las dos es falsa, ya me arroja falso. Ahí mismo tenemos el comparador lógico OR, que OR es solamente requiero con que una de todas sea verdadero para que esto sea verdadero. Si una es falsa y una es verdadera, no importa, me la va a marcar como verdadera. Mira. En este caso, 1 no es igual que 2, pero 5 sí es igual que 5. Ahora, ¿qué pasa si ambas son falsas? En ese caso, sí me va a marcar falso. Y finalmente, de estos comparadores, para ya cerrar los comparativos, vamos a tener que si yo cojo y uso el signo de admiración solo, o sea, sin iguales, sin nada, me va a negar, o sea, me va a colocar totalmente lo opuesto a lo que yo ya tenía. De hecho, no lo hagamos tan complejo, vamos a hacer algo más sencillo. 1 es igual a 1, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Yo lo voy a encerrar aquí en paréntesis para que no se vaya a combinar. Y entonces, 1 es igual a 1, esto me debería dar un verdadero. Pero como yo lo estoy negando, me dice falso. Ahora, 1 es igual a 2, no, me debería dar falso. Pero como lo estoy negando, me da true. Sí, todos esos tres se usan seguidísimo, se usan mucho, mucho, mucho y son son una manera muy interesante de jugar como con todo lo que tiene que ver con las comparaciones. Muchas veces yo necesito o sea, a veces yo necesito, por ejemplo, yo necesito, digamos, algo muy simple, que si un usuario tiene, no sé, está activo, entonces no le llegue, no sé, digamos que, que el usuario está activo. Vamos a eso. Cons usuario está activo, entonces digamos que el usuario se está activo, no sé, en mi página. Entonces, si el usuario sí está activo, yo necesito que no le envíe, pues no le envíe ninguna notificación ni nada. Pero si no está activo, yo necesito enviarle un recordatorio como que, hey, vuelve a activar tu suscripción. Entonces, en ese caso, yo necesito que mi bloque de código solo actúe en caso de que el usuario esté activo. Entonces, no sé, en este caso coloco que si está activo,
espera, si está activo, yo le coloco la negación, entonces me dice falso, no le vaya a enviar, falso, no le vaya a enviar recordatorio. Si el usuario no está activo, entonces yo quiero que, hey, true, o sea, sí, sí le envíe el recordatorio. Es una lógica muy pachuca, muy sencilla, pero pues es un ejemplo de uso que se puede hacer con eso. Realmente es como, vuelvo, repito, de práctica, tiempo e ingenio, y va a llegar un punto donde van a dominar esos condicionales. Al principio a mí me costaban un montón, pero es bastante práctico. Luego vamos a ver las funciones. Las funciones básicamente son bloques de código, ya hemos dicho que eran de tipo objeto, pero son bloques de código que me ayudan a ahorrar eso, me ayudan a ahorrar código, me ayudan a hacer más rápido las instrucciones que yo voy a dar. Digamos que yo quiero, por ejemplo, console log, yo quiero imprimir sumas. Entonces, quiero imprimir 1 más 2. Entonces, imprimo así. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, no sé, 10 sumas? Tengo que copiar esto 10 veces y hacer las sumas que quiera. Las funciones existen porque en lugar de yo hacer esto, muchas veces, bueno, en realidad lo que voy a hacer va a ser similar, pero en fin, en lugar de escribir muchas veces el console log, yo lo que puedo hacer es definir una suma, una función, perdón, una función con la palabra reservada function, no en español, se parece pero no, function, con la C en medio de la N y la T. Le pongo un nombre a esa función que normalmente el nombre por buena práctica tiene que ser un verbo, o sea, un verbo, una acción, algo que se va a ejecutar. Entonces, sumar, en este caso es el verbo. Luego sigue la notación paréntesis y finalmente siguen los corchetes. Dentro de estos corchetes yo le puedo colocar la instrucción que yo quiera, absolutamente cualquier instrucción. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me sume eso, pero entonces, que también que me lo imprima, console log, pero entonces vamos a colocarle algo un poco más complejo, por decirlo así. Necesito, entonces, vamos a concatenar algo acá. Entonces, tu resultado es. Entonces, vamos a colocarle, ni siquiera los 2 puntos son igual. Entonces, vamos a concatenar esto y a colocar un paréntesis acá para que me sume esto y no me lo vaya a concatenar acá. Miren, esta es una manera de proteger las sumas, porque si yo lo dejo acá sin este paréntesis, me va a concatenar. Tu resultado es 1 y luego me va a concatenar esto. Entonces, eso es una cosa que yo no quiero. Para que no me concatene y no me haga ese error, yo puedo colocar paréntesis y proteger mi suma para que primero se ejecute y ahí sí concatene. Entonces, si yo quiero hacer esto, imagínense hacerlo 100 veces, o sea, es muy tedioso. Mientras que yo lo que puedo hacer es colocar esto aquí adentro y puedo colocar aquí lo que llamamos parámetros. ¿Cómo así parámetros? Son valores. En este caso vamos a colocarle A y B. Yo le puedo colocar cualquier otra cosa. En lugar de A, número A, número B, el nombre que se me ocurra. Le puedo colocar hasta X, Y, lo que quiera. Perdón, esto no aún más. Esto va con una coma para separar. Si yo quiero más una suma de 3 números, en este caso funciones, o recibir más valores, puedo colocar más comas y más valores. Podría colocar nombres, por ejemplo, bueno, luego lo hacemos más complejo. Número B. Y entonces yo lo que hago es llamar estos valores, son variables, yo no las he definido acá todavía, y las voy a concatenar acá. Coloco número A más número B. Voy a seleccionar solamente la primera línea de código y si la imprimo, miren que me aparece tu resultado es 4. Ahora, si yo quiero imprimir esta función, yo quiero usar esta función, lo que debo hacer es primero definirla. Aquí en este momento ya está definida, pero si yo ejecuto, no pasa nada. O sea, si yo me pongo a imprimir, no pasó nada. ¿Cómo uso yo una función entonces? Yo lo que hago es
usar el nombre de la función que le coloqué sumar, abro paréntesis. Si yo no le coloco esos paréntesis, la función no se está usando, no se está ejecutando. Si se los coloco, sí se va a ejecutar. Acto seguido, lo que tengo que hacerle es colocarle lo que le prometí. Yo le dije que le iba a dar dos números, el número A y el número B. Entonces le voy a dar 10, coma, así como aquí hay una coma en la definición, aquí también hay que colocar la coma en la definición. Coma y no sé, 15. Entonces 10 más 15, 25. Si yo ejecuto el código, tu resultado es 25. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer más sumas? Simplemente tengo que ejecutar varias veces la función y ya. Ahora, obviamente, pues digamos que me gasto casi que las mismas líneas de código que el console log, pero yo solo escribí una vez esto. Solo lo escribí una vez. ¿Cuál es la ventaja? Que uno no hace funciones pues no hace funciones así de simples. Las funciones son muchas líneas de código normalmente o son cosas mucho más complejas que ya lo vamos a ver viendo en la medida que avanzan las clases o se hacen más complejas. Y si me fijo aquí, miren que me va a mostrar todos los resultados. Ok, esperen por acá. Ahora sí. Miren que me Hay mostró dos resultados preguntas en el chat. 25, 30, 35, 40. Claro. Profe, ¿por qué no se usó el return? Ok, el return es opcional. Ya vamos a ver a qué me refiero. Ya está habilitado el formulario de asistencia. Ya se va a habilitar. Ah, ok, gracias. Una Eso era pregunta. una ¿Cuál es, afirmación. cuál es la diferencia entre un parámetro y un argumento? Es exactamente lo mismo. Lo puedes llamar de una manera o de otra. Se puede, o sea, para no enredarlos, se refiere a lo mismo. El parámetro o el argumento es el valor que vas a colocarle, que es variable, o sea, es cambiante. Miren que yo aquí coloqué 10, aquí coloqué 15, aquí coloqué 20, aquí coloqué 30, pero todos esos números siguen siendo número A. Y al lado derecho, todos estos 15 van a ser número B. Yo puedo cambiarlo. 40, no sé. Es más, vamos a colocarle hasta un texto para hacer una locura, no sé, lo que sea. Y miren que este siempre va a ser el número, en este caso, B. Bueno, no coloquemos número porque sí me lo va a sumar. Coloquemos un string. Y entonces ejecutemos esto. Ah. Miren lo que yo les decía que en lugar de sumar, concatena. ¿Sí ven? Cuando está con texto y lo pega como si yo estuviera concatenando. Y bueno, sí estoy concatenando, pero hay que tener cuidado de cómo se hace. El caso es lo mismo, realmente es lo mismo. Se pone como tema JavaScript. Ok. Ah, sí, se pone como tema JavaScript. Sí, para la clase se pone ese. Ok. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos tiempo de pronto para ver algunos otros ejemplos. Bueno, retomando, Mario nos hacía una pregunta y era sobre qué se hace con el return, si se coloca o no el return. El return lo que hace es sacarnos un bloque de código y subirlo afuera de la función. Por ejemplo, digamos que yo quiero, por ejemplo, resultado con let. Bueno, no, aquí sí puedo colocar un cons. Resultado suma es igual a número A más número B. Miren que aquí en esta función ya la suma yo no la voy a hacer acá. Ya no la voy a hacer acá, la voy a hacer aquí arriba dentro de esta variable. O sea que el resultado va a quedar guardado en esta variable. Vamos a sacar este console log de acá. Un momentico. Y entonces vamos a decirle retórneme resultado de la suma. Ya vamos a ver cómo influye esto. ¿Qué pasa? Si yo coloco resultado de la suma acá, que está por fuera de la función, ¿qué va a pasar?
miren que me arroja un error. Me dice, resultado de la suma no está definido. ¿Por qué? Porque el resultado de la suma, aunque sí está definido, el resultado de la suma solo existe dentro de la dimensión de estos corchetes. Por fuera de eso, él no existe. En este caso, miren que console.log está por fuera de estos valores, entonces no lo puedo usar. ¿Qué sí puedo hacer yo? Usar suma. Usar suma. Ah, bueno, otra cosa. Vamos a comentar esto para no usarlo todavía. El return todavía no lo vamos a usar. ¿Qué pasa si yo coloco suma y sumo 10 más 15? 10 más 15 me va a dar 25. Vamos a ver si me dice tu resultado es 25. Me dice, tu resultado es indefinido. ¿Por qué? Porque efectivamente el resultado dentro de suma sigue estando solamente dentro de suma. El resultado de suma sigue solamente existiendo dentro de la función sumar. Si yo quiero sacar este resultado al ejecutar la suma, yo lo que tengo que hacer es colocar la palabra reservada return. Eso es lo que debo hacer. Colocar la palabra return y retorno y coloco después, dejo un espacio. Tengo que dejar un espacio, pilas con eso. Y después colocar lo que yo quiero que me devuelva. En este caso yo quiero sacar dentro de estas llaves, o sea, poder usar ese resultado en mi console.log que está fuera de la suma. Si se fijan, ahora sí me aparece 25. Ahora, tengan cuidado. Después del return, ya nada más se ejecuta. Entonces, por ejemplo, digamos que yo hago la suma abajo. Digamos que yo hago la suma aquí abajo. Si yo hago la suma aquí abajo, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque resultado de la suma solo existe aquí abajo, no aquí arriba. O sea, después de esta línea de código es que existe. Entonces tengan cuidado donde colocan el return. El return normalmente se coloca al final de la suma. Ve al final de la suma, al final de la función, al final de todas las funciones.